Vamos a charlar en este caso sobre la iniciativa para reformar la Carta Orgánica del Banco Central de la República Argentina, iniciativa que impulsa el presidente Javier Milei y que implica que, bueno, se lo vamos a preguntar desde su óptica a quien es diputado nacional dentro del Frente de Izquierda y de los Trabajadores, hombre del Partido Obrero, Néstor Pitrola, que gentilmente nos atiende. Diputado, ¿cómo le va? Alejandro Eschafino, Gonzalo Oruel, lo saludan por acá. Buen día. ¿Qué tal, Alejandro, Gonzalo? Buen día a todos los que nos escuchan, un gusto. Un placer, Néstor, gracias por atendernos. Consiguió dictamen, el oficialismo consiguió dictamen de mayoría, ¿correcto?, para reformar la Carta Orgánica del Banco Central. Sí, ellos tienen mayorías automáticas en Comisión de Presupuesto y en la Comisión de Finanzas que estaban involucradas en esto. La mayoría la tenían de entrada, no obstante lo cual ayer tuvieron un pequeño desajuste porque como llevaron algunos economistas absolutamente alineados con la política de Milei, de Caputo y de Bausili, bueno, acusaron a todos los gobiernos y se armó lío con sus amigos radicales, con sus amigos del PRO, y casi se le viene la mayoría abajo. ¿Por qué le echaron la culpa a todos los gobiernos de la inflación? Lo cierto es que desde que está Milei tenemos un 326% de inflación. Y en este año 2026, el tercer año de la gestión del gobierno Milei, ya el primer semestre ha tenido un 15,2%, hoy conoceremos la inflación de julio, mientras que el presupuesto había establecido para todo el año un 10%. Es decir que los reyes del combate a la inflación han castigado muy fuertemente al pueblo argentino con una desvalorización de los ingresos de la población. Es decir, han afectado el poder adquisitivo de la moneda que dice que vienen a defender. Ellos se ubican en este proyecto de reforma de la Carta Orgánica a la inflación como exclusivo fenómeno monetario. Bueno, esto es una mentira. Siempre que hay inflación hay emisión, porque si no sería imposible la circulación de las mercancías. Pero las causas de la inflación tienen razones muy profundas. En primer lugar, el tipo de cambio, por supuesto. Ellos hicieron una enorme devaluación monetaria, no bien subió el gobierno, pero luego han subido las tarifas, han eliminado impuestos al capital, como las retenciones que han bajado, y las retenciones tienen un efecto moderador de los precios internos de los productos exportables que tienen retenciones, con lo cual ha sido otro factor de aumento, particularmente en alimentos. Bueno, al eliminar subsidios han subido enormemente las tarifas, han subido impuestos a los trabajadores, como el impuesto a las ganancias, que se cobra sobre los salarios, volvieron con el impuesto a las ganancias en los salarios, algo que nunca debería ocurrir, porque el salario no es ganancia. Es decir, que hay una cantidad de factores. Y yo he puesto de relieve en el debate... Perdón, Néstor, perdón, no, le pregunto, ¿por qué dice, desde que asumió el gobierno, más de 300% de inflación, 300 y pico, no me acuerdo el número exacto, si en el primer año fueron 117, casi 118%, el año pasado 31, 32%, este año va mucho más de lo presupuestado, clarísimo, va un 15% en el año, bueno, y hoy sale el dato, ¿no? Hoy sale el último dato de inflación. ¿Por qué habla de un más de 300%? Porque en esa cuenta hay dos problemas. Falta el 25% del mes de diciembre del 2023, que fue el primer impacto brutal de la devaluación de más del 100% que practicó Milei.
Y en segundo lugar, porque los índices se van acumulando unos con otros. Al primer 25% se le aumentó el 117. Sobre esa acumulación vino el 33 y sobre esa acumulación el 15,2 del primer semestre. Si usted hace la cuenta es un 326%. Okay. ¿No es cierto? Es decir, a las mentiras de Milei hay que mirarlas con lupa. Por eso también la población hoy está sufriendo el enorme deterioro del salario que tiene. Porque este es un gobierno que se autoproclama libertario, pero es profundamente despótico cuando hay que hablar de salarios, y en el Estado por lo menos ha bajado un 30% el poder adquisitivo del salario. En la parte privada han pisado las paritarias con topes todos los años de gobierno, por supuesto con la ayuda de los sindicalistas que le firman las paritarias, pero lógicamente bajo la extorsión del cierre de más de 27.000 empresas. Algo terrible que además sigue ocurriendo. En estos días cerró Mirgor con 300 despidos en Tierra del Fuego, una situación explosiva en esa provincia, como es explosiva socialmente en todo el país. Porque usted tiene, por ejemplo, a Patria, una empresa de más de 1.000 obreros que en un año había bajado de 1.700 a 920 y ahora directamente cerró. Hace 6 meses que están en lucha los trabajadores. Bueno, esto es una realidad que se extiende a todo el país. Ahora, Néstor, hay un malestar social enorme. Y la reforma de la Carta Orgánica... Espere un segundo, ahora quiero volver ahí, Néstor, espere un segundo, quiero volver ahí, pero abrió una ventana importante de una pregunta que uno se hace, que pareciera ser bastante básica, pero que al menos uno, quizás se me escape alguna que otra declaración de los dirigentes políticos de los distintos colores, de los distintos espacios, pero al menos uno no ha escuchado que alguien explique cómo van a mejorar los salarios, que me parece que es el gran problema que estamos teniendo, además de los despidos, del desempleo. Es cierto el dato que da de las empresas, aquí en Luján lo vemos, pero digo, ningún dirigente que se postule para cambiar las cosas dice cómo aumentar los salarios que están por el suelo sin que repercuta eso en la inflación. Bueno, usted ha puesto el dedo en la llaga en uno de los grandes temas del cuadro económico. Acá hay inflación reprimida. Esto tiene que ver con toda la política económica, porque hay un tipo de cambio que ha apreciado la moneda y se está produciendo un abaratamiento de lo importado, y por supuesto eso afecta la actividad económica de lo que se produce en el país, que no siempre tiene, o en muchísimos casos no tiene, la competitividad necesaria. Y entonces viene la cuadratura del círculo y dice, si las empresas están quebrando, ¿cómo hacemos para aumentar los salarios? ¿No es cierto? Y si la recaudación cae como resultado de la caída del consumo, ¿cómo hacemos para aumentar los salarios del Estado? Bueno, en estas contradicciones insalvables se está hundiendo el plan económico. Acá hay varios problemas. El primer problema es que el país tiene un ahogo con el capital financiero de endeudamiento de características gigantescas, porque el gobierno no emite, según nos dice, ojo, que hay emisión para comprar dólares. Los dólares que se van comprando para las reservas son contrapesos que se emiten. Esos pesos son absorbidos con bonos, con tasas de interés que están por encima de la inflación durante muchísimos periodos, y por lo tanto hay un enorme endeudamiento que es una emisión encubierta. Por otro lado, si usted lleva la economía para abajo, es el perro que se muerde la cola, y la deuda
externa del país, la deuda en dólares con el capital financiero, con el Fondo Monetario, con los organismos multilaterales, con los bonos, esa deuda, también de las provincias, por supuesto, va generando un ahogo en el país de características gigantescas. Mire, de los 13.000 millones de dólares que compró el Banco Central, de lo cual se jacta el gobierno, algo más de 9.000 fueron a pagar intereses de la deuda. Es decir, el país está completamente agobiado por un endeudamiento que es espúreo. Es completamente espúreo porque no ha ido a una inversión productiva, a una inversión en infraestructura, a una inversión en puertos, en caminos, en ferrocarriles, en algo que le devuelva al movimiento económico la inversión. Por eso no baja, Néstor, el riesgo país, porque el gobierno compra dólares, pero no acumula por el pago de intereses de deuda, por eso no baja el riesgo país. Bueno, este es uno de los aspectos por los que no baja el riesgo país, por supuesto. Y después el riesgo país también toma en cuenta la eventualidad cambiaria. Usted fíjese que el nuevo vocero dijo que el dólar tendría que estar a 1.800 pesos. Bueno, lo dijo el vocero, lo retaron por ese sincericidio. Y bueno, son todos aspectos de las contradicciones de la política económica. Muchísimos economistas ortodoxos que incluso han apoyado el rumbo del enorme ajuste criminal del gobierno, como Miguel Ángel Broda, como Carlos Melconian y muchos otros, y hasta el propio Domingo Cavallo, cuestionan el tipo de cambio. Entonces usted tiene inflación reprimida. Y luego también tiene inflación importada, porque usted vio que aumentaron los combustibles. No aumentaron en la proporción a lo mejor de otros países, pero aumentaron. Todo eso también hizo aumentar la inflación y el movimiento de los precios. Los combustibles tienen una enorme importancia, a pesar de que Argentina es exportadora de petróleo. Pero esa renta petrolera se la quedan las compañías. La renta minera, con el enorme aumento del oro, yo le digo a los que nos escuchan, el oro en un par de años se fue de $1.100 la onza a 4.000 y pico, y en un momento estuvo a más de 5.000, y eso se lo quedan las compañías mineras. Es decir, Argentina, porque no tiene el plan económico del Frente de Izquierda, que tendría la soberanía del comercio exterior, la soberanía de la banca, de los grandes recursos energéticos y extractivos del país. Bueno, es una economía donde tenemos que los recursos se van para afuera. Las compañías, a pesar de que continúa cierto cepo cambiario, han llevado al exterior este año 2.650 millones de dólares de utilidades. En muchos casos colocando el 100% de los dividendos, lo que es una manera de fugar capitales, porque ninguna empresa reparte el 100% de sus utilidades. ¿Para qué? Para llevarse los dólares afuera. El ministro Caputo nos ha dicho que tenemos la ley de inocencia fiscal para sacar los dólares del colchón. Ahora van por inocencia 2, lo cual es un título cínico, porque se trata de una ley de blanqueo de los evasores, de los delincuentes que evaden, otro de los grandes problemas nacionales para resolver la economía y aumentar los salarios, que es terminar con la economía en negro. Si una empresa no vende, no hay forma de que salga adelante. Y está cayendo el consumo en este país, y el 70% de la producción nacional depende del consumo interno, no de la exportación. Entonces, por eso se habla en muchos casos de que este es un país para unos pocos, y lo que está en caída, mientras sube la industria petrolera y minera, lo que está en caída es el comercio, la industria en general y la construcción, los grandes motores de la economía y del empleo.
Bueno, usted aquí tiene todos los secretos por los cuales se podrían aumentar los salarios, recomponer el sistema jubilatorio donde han destruido los aportes y tenemos además una evasión enorme. ¿Usted no vio la cantidad de negocios que le ofrecen descuentos con enormes carteles de hasta el 20% por pagar en efectivo? Sí. Eso se está generalizando en la Argentina de manera escandalosa. Yo lo veo en las vidrieras, cerca del Congreso de la Nación donde están los legisladores. ¿Y eso qué significa? Que usted paga en efectivo y va en negro. No hay otra forma de que tenga 20% de descuento o 10% lo que fuera. Entonces, están invitando con el eufemismo de la inocencia fiscal a más economía en negro. Yo creo que el plan económico de Milei se está hundiendo y por eso se está hundiendo en la consideración popular el propio Milei y está en discusión su reelección. Por supuesto que eso trae turbulencias políticas y es un factor más de los problemas económicos y del riesgo país y de todo lo demás. Hoy lo que tenemos, nosotros somos completamente independientes del peronismo, les puedo decir y lo quiero decir muy claro, que le está garantizando la gobernabilidad a Milei, con los votos del Congreso, con las transacciones con los gobernadores, con el ajuste de los gobernadores, con una CGT que desapareció del mapa para luchar por los derechos de los trabajadores cuando tenemos una reforma laboral desastrosa. Sin embargo, hoy el riesgo no es un riesgo Cuca, el riesgo es el riesgo Milei de un plan económico que no va ni para atrás ni para adelante. Néstor, creo que ha sido bastante claro y siempre es un gusto poder charlar con usted. Ahora, lo vuelvo a llevar a la reforma de la Carta Orgánica del Banco Central. Sintéticamente, ¿qué han planteado ayer y qué se espera hacia adelante? ¿Cuáles son los objetivos que busca el gobierno de Milei con esa reforma y cuánto en todo caso encorseta, condiciona, ayuda o perjudica a las próximas gestiones? Mire, creo que no va a tener prácticamente ningún efecto. Es una ley para simular una iniciativa política y mostrarle al Fondo Monetario, al capital financiero, que ellos van a ser muy severos en cuanto a la cuestión fiscal, pero es un banco central que no tiene ninguna independencia y nos están vendiendo en esta carta lo siguiente: usted puede designar a las autoridades por mayoría simple de votos del Senado. Sin embargo, para remover a las autoridades va a necesitar 2/3. Entonces es como que Bausili, Werning, todos estos funcionarios que vienen de la banca Morgan, todos han sido de la banca Morgan, incluido el ministro Caputo, se van a atornillar para toda la vida controlando el Banco Central, porque van a hacer falta 2/3 del Congreso para removerlos. Bueno, eso es escandaloso. Tipo Perú. Igualmente, Néstor. Se habilitan que las utilidades del central se puedan usar en la compra de bonos del mercado. Bueno, el Banco Central va a seguir haciendo manganetas para disimular el fracaso del plan económico y no por eso van a controlar los grandes problemas que tiene la economía argentina. Y controlar la inflación con despidos, con recesión económica y con gente viviendo en las calles como tenemos actualmente en la Argentina, bueno, no es ninguna salida, ¿no? Néstor, le agradecemos muchísimo la atención. Hasta la próxima. Muchísimas gracias a ustedes. Hasta pronto. ¿Esto se va a tratar el 26? ¿Es así? Exactamente. El 26 se está previsto, de no haber algún problema por el que se le caigan votos a estas ajustadas mayorías del gobierno y sus cómplices, tendríamos la sesión para tratar inocencia fiscal 2
reforma de la Carta Orgánica y veremos si lo que queda de la ley de tierras, que tuvo media sanción en el Senado, pero se le cayeron los capítulos de extranjerización y manejo del fuego. Le queda lo de la expulsión de inquilinos, sí, etcétera, lo que han llamado el desalojo express. Veremos si ese va a ser el temario de la próxima sesión del 26 de agosto. ¿Cómo estarían las manos en diputados para la ley de extranjerización de tierras o de inviolabilidad de la propiedad privada, como lo llamó el gobierno al proyecto? Bueno, yo creo que van a tener dificultad. Es una ley que les ha traído una crisis política, también es el post-Adorni, ¿no? El gobierno ha quedado muy debilitado tras el tema Adorni y están viniendo también los nuevos vientos electorales. Hay mucho ruido con la reforma electoral de parte de los gobernadores, con lo cual hay que ver si esa ley va a tener las manos de acuerdo a la evolución de otros temas, aparte del desalojo express, en el que en principio tienen mayoría en diputados porque los apoyan el PRO y todo el sector radical pro-Milei, ¿no? Ahora sí, lo liberamos, Néstor, muy amable, buena jornada. Al contrario, muchas gracias a ustedes. El diputado nacional del Partido Obrero, hombre del Frente de Izquierda y de los Trabajadores Unidad, Néstor Pitrola, charlando en la mañana. Ha sido ayer un día importante. El gobierno ha conseguido dictamen para tratar en diputados el 26 de este mes, en menos de 2 semanas, la reforma a la Carta Orgánica del Banco Central, día en el que, como nuestro entrevistado señaló, se estaría tratando en diputados también otras cuestiones muy importantes, como inocencia fiscal 2 y la ley de extranjerización de tierras, que ha sido bastante modificada en el Senado a partir de cierta oposición que allí se ha planteado, pero llega a diputados para la otra media sanción que busca el gobierno.